No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Aquelarre, justicia poética para causas perdidas. Saludamos a Paula Sánchez, arqueóloga, historiadora y coautora del libro La Granada de Mariana Pineda, Lugares, Historia y Literatura. Paula, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida al Faro de Verano, a esta sección que hemos llamado Aquelarre, porque pretendemos hacer justicia por determinados personajes que creemos que hay que reivindicar desde muchos lugares, y hoy es la noche de Mariana Pineda. Y antes de nada, si tú tuvieras que presentarla a alguien que no ha oído hablar de ella nunca, ¿por dónde empezarías? Pues mira, yo diría que ha sido una figura de la que destacaría su humanidad, su valentía, y creo que ha sido poco considerada desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista que ha sido una figura que se ha estudiado teniendo en cuenta el contexto político y el modelo de mujer virtuosa que había en cada etapa, y entonces se ha enfatizado de ella determinados valores protagonistas que no le han hecho justicia. Sí, porque es verdad que lo que pensamos directamente cuando nos dicen a muchos Mariana Pineda, ya enseguida empezamos, la ubicamos en ese momento que fue acusada, que luego la ejecutaron, lo de la bandera liberal, pero hay una historia previa que además me apetece comentar contigo. Para empezar, su historia familiar, porque es muy interesante, ¿no? De quién era hija, no tuvo, digamos, una infancia fácil. Sí, mira, Mariana nace el 1 de septiembre de 1804 y va a morir el 26 de mayo de 1831, es decir, estamos hablando del primer tercio del siglo XIX, y es verdad que su padre podamos decir, es aristócrata, es una familia importante, ¿no? Se dedica, de hecho, a la carrera militar, pero su madre es una mujer de condición humilde. Entonces no se casan y esto va a repercutir mucho en la vida de Mariana, porque la madre es manceba. Así aparece, pensemos que en la España de aquel momento hay una rígida moral social, un acusado de espíritu religioso, y las clases se dividen mucho. No se puede casar por esa diferencia social. Entonces, ¿qué ocurre? Que la infancia de Mariana, hasta los 4 años, fíjate, va a estar mediatizada por una separación de sus padres, un litigio judicial, una adopción por parte de su tío paterno, y posteriormente ya va a ser adoptada por unos antiguos sirvientes de la casa de la familia Pineda, José de Mesa y Úrsula de la Presa. Por lo tanto, su vida, su infancia, fíjate, se ve mediatizada por separaciones, litigios judiciales entre su padre y su madre, como te he dicho, una adopción por parte de su tío, y después ya, pues, con 4 años entra en un nuevo núcleo familiar. Que tuvo... Aparte, a nivel histórico también muy importante, va a vivir lo que es la invasión napoleónica, la guerra de independencia, ese semiabsolutista, la primera constitución previa española, es decir, que es una figura muy interesante para ser analizada desde el punto de vista político e histórico. Sí, justo te iba a preguntar cómo era la Granada y la España de su época, por ubicarnos pues a partir de los 18 años, por ejemplo, cuando se quedó viuda con 2 hijos, cómo era esa Granada y esa España que le rodeaba. Pues mira, muy interesante esto que me comentas, porque ella se casa con 15 años de edad. ¿Por qué se casa tan joven? Porque la esperanza media de vida son los 29 años. Entonces, vamos a decir que la España de aquel momento va a estar mediatizada sobre todo por la lucha entre el liberalismo y el absolutismo. Y entonces, y además la figura de Mariana es muy interesante de estudiar, porque ella, cuando se casa, con 15 años de edad, justamente coincide con el trienio liberal, que es una de esas etapas donde hay constitución. Y ella se va a, podamos decir, a formar, a nutrir de todas esas ideas liberales. Y cuando ella queda viuda, y pensemos que una mujer viuda en aquel momento se convertía en cabeza de familia, principal de la casa, porque las mujeres tienen una posición subordinada y tutelada, se casaban en condición de capitis diminutio, es decir, necesitaban licencia para ir a juicio, para testar, para adquirir propiedades. Recordemos que en España la licencia marital todavía existe en 1975, pues imaginemos en el siglo XIX.
Entonces, ella, en ese, podemos decir, cuando se convierte, cuando queda viuda, se inicia lo que se llama la década ominosa, que son 10 años de pleno absolutismo, donde ella va a actuar como liberal. Es decir, la Granada de Mariana Pineda va a estar, sobre todo, señalizada por esa lucha entre absolutismo y liberalismo, y Mariana va a ser una mujer que va a, podamos decir, a saltar al escenario público y va a ser una mujer liberal que va a participar en la causa política liberal. Sí, desde ese momento es cuando imaginamos que ella adquiere ese compromiso político y entiende, ¿no? Pues cómo afecta la restauración del absolutismo, ¿no? en el país. Y ella, tú lo estabas comentando, realmente hizo, no sé si llamarlo activismo o diferentes acciones para defender la libertad. Creo que ayudó a un primo suyo a escapar de la cárcel, por ejemplo, y otra serie de hechos que pudieron a lo mejor ponerla ya en el foco de la diana. Sí, mira, realmente también me interesa destacar cómo eran las mujeres liberales para hablar de Mariana, ¿no? Uh-huh. Hay un estudio muy interesante de Fuentes y Garí en un libro, La Amazonas de la Libertad, donde se dice que las mujeres liberales, de hecho, Mariana no era la única mujer liberal, lo que pasa es que fue la única mujer ajusticiada. Las mujeres liberales, sobre todo, tenían una base aristocrática burguesa y estaban alfabetizadas, estaban, ¿cómo decirlo?, se habían educado en un modelo social en el que las mujeres podían tener más participación en la vida económica, cultural y política de su tiempo. Aparte de estar alfabetizadas y ser aristócratas, eran viudas con esa participación, como te comentaba, con mayor libertad, y sobre todo van a ser mujeres correo. Mujeres correo significa que van a trabajar en el ámbito clandestino llevando, por ejemplo, documentos, noticias, dentro de esa clandestinidad que suponía el liberalismo. Y entre esos episodios, también muchas alfabetizadas asistían a los reos condenados a muerte, y sabemos que Mariana incluso logró, con estrategia, que su primo, Fernández Álvarez de Sotomayor, se escapara de la cárcel de la Real Chancillería de Granada. Debía ser una mujer, Mariana Pineda, muy inteligente, muy valiente, por todas estas cosas que nos estás contando. Hombre, realmente son mujeres, sabes que el modelo de mujer que existía en aquel momento es una mujer vinculada, cuyo fin es el matrimonio, cuyo fin es la maternidad, su vida gira en torno a la familia, la casa, el trabajo doméstico. Entonces estas mujeres desafían el formalismo social de la época y se enfrentan a, como te digo, a esa moral y esa rígida moral social de su tiempo, y participan en la causa política. Y bueno, lógicamente muchas de ellas son ajusticiadas, no son ajusticiadas a muerte como el caso de Mariana, pero participaban en una causa liberal, que también hay que decir que el liberalismo como doctrina política no tenía para nada en cuenta la participación femenina en su causa. El sufragio universal era masculino, ¿no? Por tener en cuenta este dato. Por lo tanto, son mujeres que participan sin que sean consideradas en esa, podamos decir, causa liberal, pero que están exponiéndose porque si te encontraban con cualquier bandera, si te denunciaban como mujer correo, significaba un ajusticiamiento, ¿no? Claro, y hay una fecha clave en el calendario de la biografía de Mariana Pineda, que es ese marzo de 1831, cuando supuestamente la encuentran tejiendo una bandera. ¿Qué nos puedes contar de la realidad que hay tras la leyenda o la historia de este suceso en concreto? Bueno, yo quiero destacar aquí a Antonina Rodrigo, Uh-huh. que ha sido fundamental como biógrafa de Mariana, porque hasta 1975 no existe una biografía en condiciones, podamos decir, que hable realmente del personaje histórico. Entonces, siguiendo la tesis de Antonina Rodrigo, a Mariana, desde Gibraltar, se le dice que borde una bandera, que sería la que se enarbolaría cuando se ganara un pronunciamiento liberal que se iba a desarrollar en Granada. Bueno, en toda España, y en concreto ella en Granada. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que ella no sabe bordar y le encarga a unas bordadoras del Albaicín que borden esta bandera, con la mala pata, en una ciudad muy pequeñita de unos 55.000 habitantes, que una de estas bordadoras tiene amoríos con un cura liberal, Julián Herrera, y este cura se le dice a su padre, que era partidario de absolutismo, que se está bordando la bandera del próximo pronunciamiento liberal.
con lo cual le llega un chivatazo al alcaide del crimen de la Real Chancillería de Granada y mediante una estrategia, una trampa en la que esa bandera media bordar la colocan en la casa que habitaba Mariana, pues ya tienen una causa material, una prueba material, mejor dicho, para vincular a Mariana con esa, podamos decir, causa liberal, ¿no? Y entonces será cuando Mariana, primero en su casa es encarcelada, pero como intenta escapar ya la llevan a un convento cárcel de mujeres, el Beaterio de Santa María Egipciaca, y allí llega hasta 2 meses, del 27 de marzo al 24 de mayo, esperando, pues, podamos decir ya la sentencia, que desgraciadamente fue pena de muerte. Se ha especulado mucho si hubo algo personal en esa detención. No sé si era habitual en la época que se ejecutaran a mujeres por estos motivos. Y creo que le llegaron a ofrecer el indulto a cambio de delatar, pero no aceptó. ¿Esto es real? Sí es real. De hecho, podamos decir que es lo que marca ese carácter humanitario de Mariana, ¿no? Cuando está en el cadalso, estamos hablando de que tiene 26 años, tiene un niño y una niña, y se le dice que si delata a sus compañeros liberales se le perdonaría la pena de muerte. Pensemos que lo habitual en aquel momento era la acusación interesada, el chivatazo provinciano, y ella no para nada denunció a sus compañeros liberales. Es más, el marqués de Custine recogió unas palabras: el recuerdo de mi suplicio hará más por nuestra causa que todas las banderas del mundo. Y por eso ella se convierte en heroína de la libertad. Si ella hubiese denunciado, imagínate el círculo de violencia que se hubiese generado en Granada. Es decir, estamos hablando de altruismo social, sacrificio civil, y ejemplifica muy bien valores ligados a una cultura de la paz, ¿no? Es una mujer que no delata y muere y no traiciona su causa y apela por frenar ese círculo de violencia, ¿no? Con su vida. Tras su ejecución, ¿se creó mucho revuelo social? ¿Se convirtió en heroína ya en ese momento o fue posterior? No, fue mucho posterior. En aquel momento todavía había mucha presión, mucho miedo. Podemos decir que su construcción como mito sucede cuando muere Fernando VII en 1833 y concretamente en 1836, cuando se suma su cadáver. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque Fernando VII, cuando muere, no tiene más remedio que abolir la ley sálica, mejor dicho, que impedía gobernar a las mujeres, porque él ha tenido solo una hija, la futura Isabel II. Y entonces tiene que abolir esa ley sálica para que su hija gobierne. Entonces su cuarta mujer, María Cristina de Borbón, madre de Isabel, la futura Isabel II, se apoya en los grupos liberales. Porque el hermano del rey Carlos se apoya en el absolutismo, se iniciarían las guerras carlistas además. Por lo tanto, el liberalismo llega al poder y Mariana, pues imagínate todos los actos y los homenajes que se van a hacer en torno a Mariana, que había sido víctima de esa causa, de ese poder absolutista, ¿no? Claro. ¿Y por qué luego el personaje tengo la sensación que fue cayendo en el olvido? Yo descubrí su figura, bueno, hace ya unos años, pero yo creo que fue muy tarde. A mí no me hablaron de ella en el colegio, por ejemplo. Mira, no en el colegio, es que yo hice la carrera de Historia y tampoco me hablaron del personaje. Realmente yo empiezo a estudiar a Mariana por una beca de investigación del Instituto de Estudios de las Mujeres del Ayuntamiento de Granada. Entonces, cuando me doy cuenta de la dimensión del personaje y de un tema muy interesante, que es cómo se ha estudiado a las mujeres en la historia, ¿no? El caso de Mariana es muy significativo a este respecto porque su estudio ha estado mediatizado por el contexto político de nuestro país y también por, podamos decir, el modelo virtuoso de mujer que existía en el momento en el que Mariana es estudiada. La ha perjudicado, claro, la perjudicó. Claro, imagínate en el siglo XIX, cuando empieza a estudiarse a Mariana, cuando empieza a construirse ese símbolo virtuoso, porque estamos todo el mundo de acuerdo que es una figura ejemplar, pero empieza a estudiarse como una figura decorativa, más que como un agente histórico con entidad política. Empiezan a destacarse de ella valores como la feminidad, la maternidad. Se habla de ella como mártir religiosa, mártir de la libertad. Fíjate, la palabra mártir significa sacrificio, abnegación. ¿Por qué? Porque ya es el ejemplo en el que debían mirarse el resto de mujeres
era, podemos decir, ese espejo, y tenía que significar que era una mujer que era guardiana de las buenas costumbres, una mujer virtuosa desde el concepto de los valores conservadores que existían en aquel momento. Claro. Entonces, con ella se potencia la feminidad, la figura sacrificada, abnegada, la maternidad. Tanto, tengo que decir que tanto en los gobiernos republicanos como durante gran parte del siglo XX se estudia a Mariana enfatizando, como te digo, estos valores vinculados a un modelo conservador femenino. Ya, yo creo que ahora se está cambiando mucho el paradigma gracias a vuestro trabajo, el de los investigadores, también algunas instituciones. ¿Qué crees que queda por hacer para reivindicar la figura de Mariana Pineda y que tenga por fin el lugar histórico que merece? Pues mira, yo creo que por lo menos en Granada, por parte del Ayuntamiento de Granada, se están realizando muchísimas actividades de difusión. Desde el punto de vista, primero para que la gente contextualice bien quién fue Mariana Pineda a nivel de datos históricos. Te estoy hablando de que yo hago muchísimas visitas guiadas, sí. Y es habitual que la gente piense primero que Mariana era republicana, es decir, que nació, no se sabe muy bien si entre la Primera o la Segunda República, es decir, no se tiene claro, ni siquiera suena una bandera, no se tiene claro cuándo nació Mariana Pineda y por qué realmente luchó en ese contexto, como te decía al principio de la entrevista, de lucha entre liberalismo y absolutismo. Después la obra romance popular Entre estampas, la obra teatral de García Lorca, la internacionalizó, pero también creó una figura lírica, poética, que moría por amor, y eso también determinó que la historia de Mariana girara en torno a una figura romántica cuya historia se reconstruía según un episodio erótico amoroso. Entonces también todo el mundo me pregunta muchísimo que por qué murió, si fue por amor, por despecho de la caída del crimen. Es decir, que hay muchísima todavía, entre comillas, ignorancia, y prevalece todavía el romance en torno al personaje, que realmente es su consecuencia y su hecho histórico. Y esto suele pasar mucho, sobre todo en personajes femeninos. Por lo tanto, yo creo que lo que sobre todo se puede hacer es pues escribir más artículos de divulgación, de difusión, realizar actividades interpretativas en torno al personaje para que realmente sea conocido en su dimensión histórica, política y desde la perspectiva de género. Oye, ¿cómo se adelantó Lorca con su obra de teatro en 1927, si no me equivoco, que él también tuvo que enfrentarse a la censura de Primo de Rivera, pero él ya tenía claro que era un personaje que había que destacar y que tenía una gran historia? Sí, él estaba enamorado de los romances de Mariana Pineda, escuchando los romances de su infancia, y sabía que era un personaje potente, pero no quería destacar, como se hizo, por ejemplo, Martín recuerda, su cariz político, ¿no? Él sobre todo quería destacar ese episodio también amoroso, ¿no? Y en el que poder reconstruir su obra de teatro, y la internacionalizó, pero como te digo, desde esa figura lírica, y fue un éxito, podamos decir, poético, pero vinculado más a la historia de amor que quería ponderar, ¿no? Desde ese lado. Ya estamos llegando al final, pero lo has comentado tú antes, tú haces visitas guiadas por lugares relacionados con Mariana Pineda. Destácame un lugar que te guste especialmente. Pues mira, nosotros en las visitas guiadas, la Granada de Mariana Pineda, visitamos todo lo que tiene que ver con su infancia, primera juventud, activismo político y muerte. A mí sobre todo me gusta mucho el Centro Europeo de las Mujeres, la Casa Mariana Pineda, porque es un espacio donde hay una biblioteca dedicada a ella. Es la última casa que habitó en la calle Águila. Hay un pequeño, podemos decir, una pequeña sala de exposición, un pequeño centro de interpretación, muy bien realizado, con documentos facsímiles, también objetos originales. Y me gusta especialmente ese espacio porque es donde ella habitó, su última casa. Claro. Y de alguna manera está impregnada por el espíritu del personaje, ¿no? Y realmente ahí ella sufrió pues ese terror que tuvo que padecer cuando vio que realmente le habían pillado con una bandera y que todo lo que se le vendría encima, ¿no? Claro. Oye, Paula, yo creo que esté donde esté, debes sentir mucho orgullo que haya mujeres como tú reivindicando su memoria, que me parece que ya tocaba hacer justicia al personaje. Paula Sánchez, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Un abrazo, hasta pronto, buenas noches. Buenas noches.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.